Ya lo hablé con Guillermo. La segunda está estructurada como para que ustedes formulen preguntas en función de lo que hemos escuchado o con libertad, con la libertad de los hijos de Dios. Ya que estamos en la UCA, vamos a usar esa expresión. Así que el que quiera formular la primera pregunta, me va a tocar hacer el rol de moderador. ¿Y sos vos? La primera pregunta es mía. Bueno, entonces la hago yo la primera pregunta. Me llamó mucho la atención que, digamos, sobre todo dada la historia argentina, que siempre nos hemos referenciado en Europa, es que en toda tu charla, en la visión geopolítica mundial, no has planteado ninguna presencia europea. Es como si estuviera casi como que fuera contingente su presencia. ¿Qué tenés para decirnos respecto de Europa? Que creo que desde un punto de vista, nosotros todavía suspiramos por lo europeo. Yo lo discutí bastante, sobre todo con los muchachos de Roma 2, cuando estuve allá. Fui bastante y la verdad que no encontré nada. Fui a Berlín, no encontré nada. Buceé en Madrid, en París. Estuve 2 años. Tenía que... la Europa que conocieron se terminó. Hace rato que lo venimos diciendo. El punto final fue la foto de Trump llamándole el orden con el mapa de Ucrania en el semicírculo. Primero los hizo esperar y les dijo para dónde va el mundo y se terminó. Europa tiene su merecido porque es el responsable del ocaso de Occidente. Es el responsable de esto que nos está pasando, toda esta porquería que estamos viviendo. El responsable es el iluminismo, el nacionalismo europeo, toda esta porquería que le damos de estos europeos que dejaron de pensar, aparte de los millones de muertos en su Primera, Segunda Guerra Mundial. Yo hace rato que no suspiro por Europa, lo estuve. De hecho, cuando yo miraba El Zorro, siempre tenía simpatía por el sargento García y no sabía por qué. Y después, cuando estudié un poco más, me di cuenta que tenía la razón el sargento García y no el Zorro. O sea, que fui un defensor de la causa de los Austrias, pero no están dando nada, no dicen nada. Y el no entender el conflicto, sobre todo con Putin, no entender a Putin, los llevó a esta destrucción de Europa. Esta estupidez que hicieron de la Comunidad Económica Europea, no hay ninguna posibilidad de que eso tenga futuro cuando nació. Conforme, ¿cómo vas a mezclar la economía griega con la alemana? ¿Pero qué economista es eso? ¿Qué les pasó, muchachos? No, es el mundo global. ¿Pero qué global? ¿Y qué hacemos con los pueblos? Yo viví la etapa cuando los catalanes venían a explicar acá de que Small is Beautiful, ¿no? Lo pequeño es bello. Pero el único que lo compró toda esa estupidez fue Pinochet. Y cuando uno empieza a pensar por qué lo compraron, y porque a las multinacionales, que no existen como tal jurídicamente, pero que todos sabemos lo que hablamos, les sirve más discutir con un intendente que discutir con un presidente. Entonces te querían partir. Imagínate la desazón mía cuando en el gobierno de Menem, ¿no? Cuando tengo que estudiar el consenso de Washington y todas esas estupideces, y Fukuyama diciendo que se terminó la historia. Bueno, muchachos, por suerte tenemos pibes que terminan doctorados en historia y explicándome las invasiones inglesas y están jóvenes como ustedes. O sea, señal que no triunfaron, ganamos los patriotas. Pero nosotros los católicos, como los judíos y los islámicos, somos fundamentalmente patriotas, ¿no? Creemos en los pueblos. Somos de aquellos que creemos que la historia la escriben los pueblos. Y para los pueblos lo escriben en un espacio determinado que tienen que administrar y eso se llama gobierno. Bueno, ¿cómo me vas a plantear la destrucción de los países? ¿Qué querían hacer con esa estupidez de la Comunidad Económica Europea? ¿Que desaparecieran los griegos y los romanos? ¿Y nosotros qué somos entonces? Nada. No, amigo. Una cosa son los países que inventaron los ingleses, con todo respeto a los amigos de la otra banda, digamos, ¿no? Y entonces, pero, y otra cosa es no entender que existen los pueblos. ¿Cómo no existen los pueblos? Existen los pueblos que construyen la historia, y eso lo hizo popular Francisco. Bueno, Europa perdió, gracias a Dios. Está triunfando Trump y Putin. Como dirían los mayores nuestros, bueno, tenés tu merecido. Esa foto es el merecido. Igual no significa que no van a recuperar la esencia de esos pueblos, su cultura, su historia e incluso su economía. La van a empezar a recuperar. Todavía tienen que padecer que Ucrania de acá a un par de años sea el país que más crezca en Europa, porque por primera vez los norteamericanos
van a tener una base material en Europa. Las universidades donde van a ir a estudiar son ucranianas, la tasa de crecimiento va a estar en el 15% durante muchos años, y están discutiendo para quién queda el puerto de Odessa, y no para hacer política, porque por ese es un puerto muy importante, ¿no? Las películas ya no son otra historia. Esa es la discusión, están discutiendo la ruta del Ártico, que es lo que... y están discutiendo Odessa. Pero ya lo arreglaron, ¿no? El Ártico es soberanía rusa con negocios norteamericanos. Y Odessa están discutiendo, porque a veces en los detalles todavía está. Si Odessa es rusa, Ucrania pasa a ser un país mediterráneo. No es poquita cosa lo que está discutiendo. Y ahí va a estar Estados Unidos. ¿De qué manera? No lo sé. Capaz que el estatus de Puerto Rico puede ser un estatus. ¿Está bien? Okay. Ahora, eso es Europa. Eso es Europa. Nadie los obligó a los alemanes a destruir su energía nuclear porque no sé qué color verde. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a los franceses a renunciar a ser el principal desarrollador y difusor de tecnología como lo fue en el principio del siglo XX. Nadie los obligó. Nadie los obligó a terminar con su sistema de defensa. Nadie los obligó a dejar de educar a sus jóvenes en la trascendencia. Nadie los obligó a incorporar esos pensamientos ridículos, negando la creación. Nadie los obligó. Solitos fueron a poner la cabeza ahí. Bueno, América tiene mucho para enseñar, América, Y a mí me tocó, y con esto vamos a otra pregunta, que Patricia Sosa cantara la misa criolla en el Vaticano. Nos tocó ofrecerle eso a ellos después de la misa, que es a partir de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. El Papa hizo la primera misa en castellano. Después de la misa, que salió fantástico, imagínate vos lo que fue eso, había todo un espacio especial para los argentinos, bueno, todos llorando, terminamos. Una cosa impresionante el Papa, es una cosa que no te lo va a hacer, casi como cuando volvió Perón en el 72-73, una cosa que no te la olvidás en tu vida. Y acá estaba Marta, estaba yo, creo que no sé si estaba Liliana también. Pero un espectáculo extraordinario, como espectáculo, como vivencia. Pero después hay un salón ahí que es donde que es Pablo VI, que está, cuando entras a la izquierda es enorme, donde se dan el abrazo Maradona y el Papa. De ahí le damos una ágape, bueno, con la embajada. Y estaba el hijo de Ariel Ramírez, y ya se había encopetado porque había champán, estaban pasando una liebre, y ahí te encontrás con que era la Argentina de la década ganada, todavía podíamos poner champán y canapé. El tipo ya había tomado, ya, ¿viste? Y estaba medio así, ya se había bajado la corbata. Le digo, te felicito, la verdad que la interpretación que hiciste, no me digas, Guillermo, tenía un miedo, tanto miedo tenía. Y me agarra, ¿viste? Y yo, pero ¿cómo vas a tener miedo, loco? Desde que sos así que tocás la misa criolla, dejate de joder. Me dice, no sabes lo que me hicieron. ¿Qué te hicieron? En el Vaticano, un papa argentino, ¿qué te hicieron? No podíamos ensayar. ¿Cómo no podía ensayar? No, cuando estábamos ensayando y hablábamos en castellano, venía la Guardia Suiza y nos desenchufaba los amplificadores y todo. Y me decía, y acá se habla en latino o en italiano, nada de español. Acá en español, acá no se habla. ¿Y le dijiste al Papa? Sí. ¿Y qué hizo el Papa? Así como hiciste vos, dijo. El Papa entendía todo, después fue y dio la misa en castellano, no lo iban a desenchufar él. ¿Está bien? Y aparte, bueno, pero bueno, eso es Europa también, Eso es Europa. Europa, que no pueden entrar inmigrantes y que hacen un cementerio en el Mediterráneo, porque se olvidaron de Dios y que no son hijos de Dios. A ver si todavía volvemos a que los negros no tienen alma ahora. No, por eso Europa tiene que enconcharse un poco, estudiar, pensar, ir a las iglesias, rezar. El Papa volvió a llenar las misas, las iglesias, las volvió a llenar. Papa Francisco volvió a llenar las iglesias. Bueno, tiene que continuar y hay que hacer eso, pero hay que sentarse a pensar. No le asigno ningún rol a Europa, ninguno.
ninguno, ni siquiera en el pensamiento, lamentablemente, ojalá. La piba esta Meloni arrancó con mucho, pero lo abrazó Macron y ella le inició un juicio por 25.000 millones de dólares a la comunidad. Y dije, bueno, acá mi celular. ¿Estará en el auto? Me fijo. ¿Mi celular? Es mío. No, mi celular estará en el auto. Me fijo. Por favor. ¿No es ese? No, mío no es. Ese. Creo. Fíjate si no quedo en el torpedo ahí. Y si no Me fijo. Si no perdí. ¿Eso no es? No es. Soy de los viejos que llevo el celular. Alguien que me está grabando y grabó todo lo que hablamos antes también. Sí. Wow. Cuando lo puteé a mi ley y todo eso, Hay que está tirar. todo grabado. Que lo deje, si lo que digo acá lo digo. No le asigno ningún rol. Tienen que volver a pensar, tienen que recuperarse de esta derrota y ver. Después veremos. Después veremos cómo seguimos. Hoy tiene mucho para decir Rusia, la Federación, tiene mucho para decir América, tiene mucho para decir Argentina, que tiene la única doctrina que entiende que la historia la escriben los pueblos y que es un nacionalismo de brazos abiertos que construye puentes y no levanta muros. Pero bueno, en este tránsito estamos, porque mientras tenemos mucho para dar, tenemos este presidente que tenemos, con todo respeto, lo quiero, yo lo conozco de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, en esto estamos, construyendo también estas lideranzas de una Argentina que se tiene que insertar en el mundo. No le asigno, quizá le asigno más a los africanos que a Europa, hoy por hoy. Y sobre todo le asigno a Medio Oriente, esta mancomunión de los chiitas, los sunitas, Israel, no va a haber ninguna alternativa, todo el mundo lo va a reconocer, va a haber Estado palestino sí o sí, todas esas pavadas, ¿no? Que nada, va a haber Estado palestino sí o sí, será un Estado a lo Costa Rica, primero policial, después tendrá... Pero de ahí va a surgir mucho del nuevo pensamiento. Okay. Y ahí los que están son los franciscanos, ¿no? Sí, los custodios del Santo Sepulcro son los franciscanos. Que también son unos grandes intelectuales, ¿eh? Bueno, Oxford y Cambridge son hijos de franciscanos. San Buenaventura, Tienen mucho para Guillermo de Ockham. Tienen mucho para dar también. Así es. Bien. Si se quieren ir, no hay pregunta. Otra pregunta. Usted dijo que los liderazgos tienen la tarea de acertar. ¿Considera usted que en este último tiempo Cristina ha acertado con su liderazgo? No, si no sería... Es la referente de una fracción del peronismo. Pero no, estamos hablando de aquel que pueda conducir al conjunto. No significa que no lo pueda volver a hacer. No significa que no lo pueda volver. Hay una comprensión, digamos... El impacto del nuevo orden internacional se va a dar en todas las esferas y en las cabezas de todos nosotros, incluida la de Cristina. Sí te tengo que decir que dentro del peronismo es la dirigente que más votos tiene en términos individuales. Pero no. El peronismo no tiene hoy una lideranza única. Tiene pequeñas fracciones, ella quizás sea una primera minoría, digamos, para ponerlo en términos de... Pero no, perdimos el tren y yo te diría que en el 12 perdimos, que coincide con que se completó nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo fue exitoso, fue un modelo, pero se completó en el 12, que es la consecuencia del 2008 que en la Argentina pega en el 2009. 2008-2009 seguro que no se estudia, ¿eh? Vuelvo a decir, no sé si hay alumnos que estudian economía, no me voy a enemistar con una casa porque no se escupe para arriba, pero no creo que estudien la crisis del 2008. Si hay estudiantes de economía, con precisión no la están estudiando. No, si algo pasó en el 2000, no estudian ni la economía de la década ganada, ni estudian con precisión la crisis del 2008. Sí se estudia en política, alguito, porque bueno, pero no se estudia en economía. Cuando es una crisis financiera, pero originada en el vector de la economía, no en el vector de la política. La política estaba lo más bien. Está bien, Bush estaba lo más bien. El problema es la economía, es la acumulación de capital, eso no se estudia. Porque vulnera los fundamentos
del neoliberalismo. No puede haber crisis salvo si los mercados están en equilibrio. Si los mercados no están en equilibrio, hay crisis. Che, explícame la crisis del 2008 en Estados Unidos. O sea que los mercados no estaban en equilibrio. No puede ser, ¿cómo no van a estar en Estados Unidos? Bueno, entonces lo obviamos. Y no es un problema esto, mi amigo. Es un problema muy grave el que tenemos. Muy grave. Y tampoco se estudia. Vos imaginate que hubo una diputada que puso Cristina a encabezar la lista en el año 2017, se llamaba Vallejo, no sé si se acuerdan. La diputada Vallejo es economista. Y dijo que el peronismo es keynesiano. Y nosotros hicimos la década ganada con superávit fiscal. ¿Cómo keynesiano, nena? Nosotros gobernamos con superávit fiscal. Tremenda estupidez. Y comercial, los dos. Y Kicillof rescata el año 2015. Salió ayer o hoy en los diarios. No, la economía, hoy en el cronista. Los economistas de él hablan del 2015. Un año de desastre, 2014. Pero no compara con la década ganada, porque eran opositores. Kicillof era opositor, lo hizo entre Cristina, ya andaba conmigo, venía a visitarme. No son de la década, ellos no votaron a Kirchner. Ni votaron a Cristina en el 2007. Recién la votaron en el 2011. Que es cuando empieza un problema serio nuestro de comprensión del mundo. Pero el pensamiento nacionalista, que es el que hizo la década ganada, estaba de moda y en minoría en ese momento. Resistimos porque, bueno, éramos una banda que nos fuimos encontrando como los perros callejeros, pero la estructura de pensamiento en ese momento es Foster. ¿Qué tiene que ver con nosotros Foster? Bien. En términos conceptuales fuimos derrotados. Fuimos derrotados por el pensamiento europeo. El pensamiento socialdemócrata que hace los gobiernos con los social cristianos o con la democracia cristiana. Porque la señora Merkel viene de la democracia cristiana o del social cristianismo, toda esa porquería. Que acá cuando venía la Merkel se paraba el mundo, venía, mirá la porquería que no puede salir a la casa ahora, de la calle. Te lo cuentan los alemanes. No es mala, es una buena señora, fue honesta, todo lo que quiera, pero mirá dónde llegó Alemania. Por no entender. Si miran la foto, este que ganó ahora, que es un alemán de 2 metros de altura, es muy interesante esa foto. Está sentado como él y como yo, así, mientras Trump le da la lección. Dice, tengo una gana de darte un bife, pero no puedo. Y Trump, como sabía, y él sabe ejercer el poder, bla, bla, la Meloni está así, con cara de... Macron está así, como un señorito así, no sabe qué hacer. Contando los submarinos que tiene, que a cuánto llega. ¿Está bien? O sea, cuando a vos te ponen el poder arriba de la mesa, cuando Trump le dice a Zelensky no tenés cartas, es de una declaración extraordinaria, no hace falta decirle más. Diga lo que quiera, pero no tiene cartas. Bueno, no tenés cartas. Hay que construir esos liderazgos, estas elecciones tienen que servir y hay que entender lo que pasa en el mundo. Si no, lamentablemente nos vamos a acordar mal de esta conversación. Y yo voy a dormir tranquilo, porque parte de esto es porque quiero dormir tranquilo, ¿no? Pero cuando yo digo Alberto Fernández el peor, no el mejor, qué grande, negro, vuelvo a respirar. Pero digo es así, sabe todo. Cuando yo digo el día que Cristina lo elige a Alberto Fernández y digo Alberto Fernández es el peor, lo conozco, es para dormir tranquilo. Yo podría haber dicho, bueno, qué sé yo. Después dicen, no, Moreno lo que pasa es que está resentido porque no le dieron un lugar. Si digo que es el peor, me va a dar un lugar. Me adelanté a que él dijera el lunes, a él lo eligen un sábado. El lunes, en ámbito financiero, a través de Burgueño, después Burgueño me lo dice, le escribe, pero es porque había hablado con Alberto, le dice, nada de lo que hizo Moreno voy a hacer, dice Alberto. Bueno, yo ya lo había dicho el sábado. El otro que dijo, nada de lo que hizo Moreno voy a hacer, es Macri. Hay que hacer lo que hicimos la década ganada en economía,
y hay que reconstruir un liderazgo que vaya en esa dirección. El mundo va en esa dirección, por ahí tenemos suerte y el peronismo lo encuentra rápido, incluido Cristina por ahí, en términos económicos, porque ella hace parte de la década ganada, no es que no hay. Del 7 al 11, no hay ninguna duda, y vivió como primera dama del 3 al 7. ¿No? Es muy fácil, es lo que está haciendo Trump ahora. La década ganada es lo que está haciendo Trump ahora, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos con nada. Este tipo tiene, cuando vos te vas dice, bueno, te voy a comprar el 10% de las acciones de Apple, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero fue y la compró para tener una voz en la asamblea, nada más que para eso. Después la va a vender, porque ellos no son de ese estilo. Yo tampoco, yo no creo en eso. Creo que el capitalismo es en la producción, justicialismo en la distribución. ¿Qué es lo que tiene que entender Grabois? No sé quién me hizo esa pregunta, pero... No, fue acá. Es la parte que no entendió todavía, pero ya la va a entender. Perdón. Sí, teniendo en cuenta las condiciones, digamos, coyunturales a nivel nacional, a nivel internacional, y, bueno, justo esto que estábamos hablando hace un rato de la situación actual del peronismo en sí. Teniendo en cuenta todos esos factores, ¿cuáles son las características que vos crees que debe tener un líder que responda a todas estas demandas dentro del movimiento peronista? ¿Puede haber un líder único ya hoy en este contexto del movimiento peronista, o en realidad se tiene que aceptar que debe haber un grupo de líderes ya no es tan? Está bien tu pregunta. La primera tendría que decir, hay que esperar a alguno de los graduados de la UCA, de esta diplomatura. La segunda, la respuesta es, quizás lo que sea necesario es la conducción del movimiento peronista como movimiento, porque la discusión anterior a esta es cuál es la estructura correcta de organización de los pueblos. La Constitución dice que son los partidos copiados de los europeos. Y yo creo que son los movimientos, digamos. El pueblo se tiene que organizar en movimientos, no en partidos. Y lo que perdió el peronismo es la organización del peronismo como movimiento, y la estructura de conducción del movimiento parece que es el partido. Y es falso, porque no tiene estructura de organización. El pueblo se organiza en los movimientos. Si viene una economía para los pueblos y desde los movimientos, y Trump está haciendo un movimiento, lo que tenés que construir es el Consejo Superior del Movimiento. No al dirigente político del peronismo que sea presidente del partido y que tenga voto. Es un debate. Yo comulgo con esta segunda idea, que es necesario construir el Consejo Superior del Movimiento, con las distintas ramas, las 7 ramas, elegidas por... Y ahí sí que tenés la síntesis de reflexión del pueblo argentino para tomar la mejor decisión. Y el presidente tiene que objetivar las decisiones. Y es muy interesante si pasamos un proyecto colectivo. Tendrás múltiples liderazgos de cada uno de los sectores, el empresario, el movimiento obrero, el de las mujeres, el de los jóvenes, el de los profesionales y técnicos. Son los 7. El del movimiento obrero, 7. Y ahí tendrás el consejo con todos los representantes. Yo creo que hay que volver a instituir el movimiento como estructura organizacional de los pueblos, acá y en el mundo. Hay peronistas en Ecuador, hay en Bolivia, hay en Brasil, hay en Uruguay. En Chile no por ahora, pero bueno, capaz que en algún momento conseguimos que haya en Chile también, sería muy importante. Hay en Perú, aunque vos no lo creas, hay unidades básicas en Suiza, físicas, unidades básicas en Suiza, en Portugal. Hay una red de peronistas de la diáspora peronista, que hay como 400, que es una agrupación internacional que se juntan por Zoom. Muy interesante lo que está pasando con el peronismo. Cuando se enseña el peronismo y se difunde, parecen cosas interesantes. En Colombia, Venezuela. Yo reporté a un ecuatoriano el tipo economista, yo me hice peronista de leer lo que hicieron en la década ganada. Es lo que hay que hacer en Ecuador. Lo reporté en mi programa, el tipo de 40 años. Economista y peronista en Ecuador.
Muy interesante porque es una doctrina superadora de las europeas, pero muy superadora de las europeas. La economía marxista, liberal, una porquería. La economía socialdemócrata y la economía neoliberal, un asco. La escuela austríaca es un asco conceptualmente. Un asco. Tiene nada que ver con la naturaleza del hombre, que es solidario. Por eso las barbaridades que dice Milei cuando habla en profundidad, ¿no? Cuando dice, bueno, el más apto que sobreviva, ¿qué me interesan los pobres? Si hubieran pobres estarían muertos, no hay pobres, ¿no? Esas estupideces. O como escribió el otro día, que el que no trabaja es porque premia el ocio. Esa es una estupidez que te enseñan en el curso de economía, porque tienen que hacer una ecuación que sea convexa al origen, una estupidez. Entonces, socio, trabajo. Pero ningún profesor te dice, no, la verdad que el tipo que no tiene trabajo es porque prioriza el ocio. Bueno, eso lo que piensa Milei lo escribió, ¿no? Léanlo en la oficina del presidente, el último documento que puso. Por eso no cree en la desocupación y no le interesa. El que está desocupado es porque prioriza el ocio. Mirá la cabeza de este pibe. Eso lo aprendió de la economía europea. Y cambiando de tema, ¿vos crees que en la Argentina existe hoy una clase dirigente? No. Como formada, como entendiendo que debe haber políticas de Estado. ¿Vos crees que eso existe? No, hay que irrumpir en un proceso de formación. No, es un problema que tenemos, sí. La política se transformó en discutir lugares. Nosotros siempre digo lo mismo, a Matera Perón lo verdugueaba. Pero cuando él hablaba hacíamos silencio porque era un neurocirujano de aquello. El peronismo siempre se hizo un culto del conocimiento, ahora no. Esto empezó con Menem, esto de cuadro político que no sabe qué significa. ¿Está bien? Hay que cultivar el conocimiento. El peronismo tiene que cultivar, y ni habla, bueno, los radicales son vagos, con todo respeto a los radicales. ¿Por qué elegimos un radical para encabezar la capital federal? Imagínate vos. Es lo que hay. Allá hay una pregunta, allá hay otra. Mi pregunta apuntaba si usted creería que fuese posible o siquiera viable que el justicialismo, no tanto el peronismo, sino el justicialismo, se renueve bajo un nuevo líder personalista. El justicialismo empezó con un carácter muy personalista, con Perón, el peronismo. Si no le haría bien renovarse con una figura más moderna o actual y que en vez de seguir llamando peronismo sea justicialismo y que haya una nueva figura que sea así, que pueda seguir las masas. Más bien, en vez de seguir siendo el peronismo con la figura importantísima de Perón, pero si bien hoy en día no es tan moderno, sí podría haber una nueva figura que pueda representar lo que representó para el justicialismo. Lo más moderno en doctrinas es el peronismo, ¿no? Todas las demás son mucho más viejas. Este anarcocapitalismo de Milei como anarquismo es de fin del siglo XIX. Después le incorporaron la propiedad privada y creer en Dios, pero nada más. Después todo lo demás es el anarquismo. La socialdemocracia es de fin del siglo XIX, el neoliberalismo también. El liberalismo y el marxismo son más viejos todavía. O sea que lo más moderno es el peronismo. No, Perón mismo dijo que la doctrina es justicialista. Creo que es la pregunta que intenté contestar antes. Creo que es necesario el Consejo Superior del Movimiento y una conducción colegiada de las ramas del movimiento. Acepto eso. Quizá pasó la etapa de los personalismos. Quizá es un proyecto colectivo. En vez de uno que... No, Menem no era moderno. Menem terminó siendo un gobierno neoliberal que es principio del siglo XX. Esa escuela austríaca, eso no es moderno. La última doctrina política es el peronismo, de la que se estudia en Occidente, no sé si habrá otra, pero en Occidente es el peronismo. No se estudia, ¿qué vas a hacer? Pero la verdad que somos los más modernos. Por algo no nos dan los debates en términos económicos, ¿viste que no nos dan? La única cátedra de escuela de economía peronista la dicta nuestro equipo, ya la dictamos en San Martín, ahora la estamos dictando en Luján.
la dictamos, habíamos quedado en la NUS, bueno, capaz que la podemos dictar en la UCA, pero no creo, pero preguntale si quieren, dura un semestre. Venimos y dictamos economía peronista. Hay graduados de la UCA, no te va a creer que no. Yo no tengo ninguna duda que los hay. Hay graduados de la UCA. Uno de los maestros de la economía peronista fue Curia, que era un muchacho de la UCA. Eduardo Curia. Claro, de la UCA de La Plata, pero de la UCA de acá también. Argentato era. Sí, el rector durante muchos años, después fue de la Torre, que es el padre de Joaquín de la Torre. Claro. Sí, después fue Brady Obey. A ese yo trabajé con... El plan de convertibilidad es su plan peronista, que era el de Curia. Después lo agarró Cavallo y hizo cualquier porquería. Pero el plan de convertibilidad lo es de las canteras peronistas. Lo es. Yo trabajé en ese equipo, era de Curia el jefe. Después lo de Cavallo fue tan potente con la prensa y demás que parece que es por fuera del peronismo, pero hizo una porquería con su cabeza, ¿no? Pero eso salió de las canteras peronistas. Ahora, yo me tengo que aguantar que vos digas más moderno. No sé qué sería más moderno del peronismo si somos lo último. Ahora sí, la estructura de organización por ahí es un consejo y no es una persona. Y estamos de acuerdo. No voy a defender a mi alumno, pero me parece que él se refería más a al marco de estructura política y no al cuerpo doctrinario. Bueno. Me parece, ¿no? ¿Es así? Bueno, puede ser. Eso puede ser. Sí, yo me refería a la figura de que si bien está que Perón inició el movimiento esto del justicialismo y todo bien, y se le debe ese cierto respeto, yo diría que hoy en día quizás una figura que encarne los valores justicialistas sería más apropiado en estos tiempos, no digo por la ideología económica o algo, sino que en vez de estar constantemente referenciando a alguien ya del siglo pasado, mediados del siglo pasado, quizás una figura moderna del justicialismo sería quien... Sí, el problema es que tengo que recuperar los votos de los viejos. No votan nada más que los pibes, claro. Y entonces, de tan modernos que somos, los viejos terminan votando a Milei. Entonces, la marcha tiene ese encanto, aparte de que es una música extraordinaria. Pero bueno, hay que aguantar un poquito, ¿viste? Hay que aguantar un poquito. La marcha, decía Alfonsín, nunca vamos a poder con los peronistas porque tienen una marcha extraordinaria. Cuando viste eso... pero bueno, acepto lo que vos decís, acepto, y supongo yo que en las nuevas generaciones va a pasar eso. Y bueno, va a quedar la doctrina, va a quedar la estructura movimentista y quedará Perón donde tiene que estar, como hoy está San Martín, como hoy está Belgrano, como hoy están los Rosas, qué sé yo, lo que corresponde. El justicialismo sin llevar su nombre sigue siendo su creación, pero no necesariamente tiene que llevar el nombre del creador. Estoy de acuerdo. Por eso dije que el sistema de distribución es justicialista. Yo, cuando hablamos de economía, hablamos de la economía justicialista. Lo que pasa que, bueno, viste, yo soy de eso de la vida por Perón. Pero ya no estamos muriendo, no te asustes. Gracias a Dios está llegando el último don. De a poquito va llegando. Así que no, ya tenemos que ir pasando la posta y eso está bien. Así que no hay ningún inconveniente y lo vamos a entender. Y está bien que así sea. Y vos le das una doctrina, que es la justicialista. Pero bueno, perdonemos que hablemos de Perón. Total, ya quedan poquitos años. Ahí todavía vos tenías una... Sí, yo tengo una pregunta más personal. ¿Para qué? Siempre te has mostrado como un líder polémico y frontal, y quiero saber si crees que eso fue una debilidad o una fortaleza. Muy bien. Yo siempre cuando me hacen esa pregunta, no tan científica, pero ¿por qué pones el fierro arriba de la mesa? Es más o menos lo mismo, ¿está bien? No lo quería decir así. ¿Qué es esa? Qué elegante. Fue elegante, propio de esta facultad. Me alegro que se haya traducido solo. No, son muchos años. Siempre contesto lo mismo. Yo tengo oficio y profesión. El oficio es anterior a la profesión porque yo estudiaba ingeniería, vino la dictadura, dejé de estudiar, volví a estudiar en un acuerdo que tenía con la madre de mis hijos, ya se recibe psicóloga y ahí arranqué yo. O sea que ya tenía 25 años y me recibí a los 30.
Y bueno, elegí una carrera más sencilla que ingeniería, elegí economía. Es muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. El oficio, no hay vendedor callejero, o sea, yo hice mi negocio vendiéndole a los ferreteros, que es el que tengo hasta ahora. Si vos entras de mal humor a un negocio, no le entras y decir, comprame, eso no existe, ¿está bien? Cuando nosotros llegamos al gobierno, éramos una banda que Escribano, el de la Nación, había dicho que era gobierno por 6 meses. Teníamos más cargo que compañeros. A mí me tuvieron que convencer para que estuviera. Me dijeron, andá por 60 días, me quedé 12 años. Nosotros agarramos una economía en emergencia. Cuando yo recreo la Secretaría de Comercio es porque nos empieza a ir mal, no porque nos va bien. Y yo no quería armar una estructura permanente, era una estructura circunstancial. Entonces, lo que ejercí fue el principio de autoridad, pero de algo que no existía. Entonces vos tenías que imponer criterios que se entendieran. Hacía 11 años que no había secretario de Comercio. Cuando los empresarios aprendieron el ritmo de la música, después bailaban solos. Y ahora te paran en la calle y te dicen, volvé, hermano, que estoy muerto de hambre. Y ustedes, su familia, deben tener negocio y saben lo que está pasando, no voy a explicarles. Porque cada uno que está acá, ojalá que ustedes puedan pagar la cuota con su trabajo, pero me parece que debe haber un aporte familiar todavía. Y lo viven en la mesa familiar. Todavía no les pegan el patrimonio, pero sí les pegan el flujo. ¿Está bien? Vos andás por las casas, están sin vender, no se pagan las expensas, empiezan los atrasos. Es la diferencia entre variable stock y variable flujo. Así que en el flujo, el 80% de la universidad debe estar en problemas. Se verán los atrasos. Traemos el de finanzas de la facultad, te va a decir cómo están las cuotas al día, si no están, y todo el día que tenemos. Te digo porque soy un defensor de la gestión privada en la educación. El peronismo es defensor de esto. Estas universidades también están por el peronismo. Si fuera por los radicales, no hay. Nosotros somos de la libre. Los radicales son de la laica. Lo que pasa es que no les cuenta de esto. ¿Qué quieren que haga? No cuenta. Tenemos mala prensa. ¿Está bien? Por eso agradezco la invitación. Bueno. ¿Puedo agregar un datito? Sí, claro. El gran objetor de la educación universitaria libre se llamaba Ricieri Frondizi, hermano de Arturo Frondizi y militante del Partido Comunista. Claro. Y Frondizi radical. Claro, y eran los grandes enemigos de la educación libre, entendido como la posibilidad de que las universidades privadas extendieran títulos universitarios. Que no es privada, ustedes están en una educación pública acá. Ahí está. Ustedes son formados de la educación pública. No es que esta universidad hace lo que quiere. Esta universidad aplica lo que el Estado laico dice, más, gracias a Dios, algunas cosas que le abren un poco la cabeza. Y revisión periódica de la CONIAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Pero toda la educación en la Argentina es pública. Ahora, sus padres o lo que fuera hacen un esfuerzo. Los radicales que están a cargo de la gestión pública, en la educación pública, te hace gente atea. Que es la economía que se enseña en la UBA. Por eso, acá valoro esta educación. ¿Por qué en economía tenemos problemas en la UCA? Porque los economistas de la academia de la UCA quieren pertenecer a la academia de economía. Que no digan que no es académico. Y para ser académico tiene que ser europeo. Y entonces enseñan la misma aunque se enseña en la UBA. Y si no, no es academia. ¿Por qué no se enseña peronismo? No, porque no son académicos. ¿Cómo no somos académicos? Hicimos un modelo exitoso, ¿cómo no lo vamos a hacer? Bueno, esperemos que esto lo podamos hacer. En ese esquema, nosotros, que éramos una tropa, y contestando el final de la película, de tu pregunta, al menos con el final, un día me preguntó Cristina cuál era la diferencia de conducción entre ella y Kirchner. Y yo le dije, Kirchner hablaba al final, usted habla al principio, se llena de alcahuetes. Podemos hablar así.
Y atrás Cartón me pregunta cuándo lo conoció a Kirchner. Y yo le digo en febrero del 2003. Y me peleé cuando lo conocí. Hay 12 compañeros de testigos. Pero el tipo era lo suficientemente inteligente para entender que la pelea no define, que por ahí el otro tiene razón. Ellos, y entonces me dice, ustedes están equivocados, no puede ser, porque a los 60 días estábamos en el gobierno, es verdad, en abril. Fue la elección en mayo. Le dije sí porque no había gente, fue así. Pero aparte somos un grupo que nos encontramos en la doctrina. Ahora tuvimos que generar una economía que es contrario a lo que se enseña. Mientras el país estaba en emergencia, fue fácil hacerlo. Cuando Clarín, Arcor y demás empiezan a ganar plata, vuelven a creerse que ganan plata porque son unos fenómenos. Ahí me toca administrar el comercio exterior, porque nos empezamos a quedar sin dólares. Voy a perder trabajo, y la economía es no perder trabajo. No decir, jodete, estás sin trabajo. O creer que el desocupado es porque elige el ocio, como este Tarambana. O como enseñan acá. Si vos ves en la curricular, esto que te acabo de decir, está en el plan de estudio de acá. Bueno, nosotros decimos, no, loco, si el tipo no trabaja, no es porque elige el ocio, tengo un problema. Tengo que defender el trabajo argentino. Hago lo que hace Trump ahora. Y venían los tarambanas que ahora aplauden a Trump a decirme que estábamos equivocados. Pero ya habían acumulado capital. Y cuando acumulan capital piensan que son Gardel y Lepera hasta que lo empiezan a perder. Ahora lo empezaron a perder. Y ahora me parece, che, pero Trump está haciendo lo que hacías vos. ¿Sí? Porque es correcto lo que hace Trump. Está bien lo que hace Trump. Que es lo que hicimos nosotros en la década ganada. Pero no es lo que te enseña. La semana pasada vino el teórico de Trump, lo trajo de China, a explicar por qué se terminó la globalización. Es una estupidez y hay que administrar el comercio. ¿Quién lo hacía? Moreno. ¿Y vos pensás que era pidiéndole por favor? Cuando te digo, no podés importar porque tenemos un problema muy serio, nos quedamos quedando sin dólares. Cuando te quedaste sin dólares, te quedaste sin trabajo. Entonces hay dos alternativas. Llegar al final de esto, entonces que todos los que tengan plata, como están cerrando los colegios de gestión privada y gestión pública porque no pueden mandar los chicos a las escuelas, ya le va a tocar a las universidades, ¿eh? O esta expansión que hubo de las universidades de gestión privada es porque piensan que las familias no ganaban plata, ganan plata. Y entonces apareció Palermo, la UADE creció, que eso es producto de la década ganada. Llegar al final y que todos a no laburar. Y que esta universidad se cierre por falta de pago de las cuotas, que no estamos muy lejos, ¿eh? Porque hay un mínimo para eso. O que el peronismo vuelve y les haga ganar plata. Pero que les haga ganar plata y que los adoctrine. No que les explique que en realidad la economía neoliberal es la que le hace ganar plata. Es la economía peronista la que hace ganar plata. ¿Está bien? A ver si en algún momento hay que explicarle que ganan la plata, que ganen porque acá está lleno de peronistas. Este es el tema. Y si no hay que explicárselo 1, 2 y 100 veces. Ahora hay algunos compañeros que dicen, no, déjalo que se caguen de hambre. Que se caguen bien de hambre. Así aprenden. Y yo no, porque soy católico. Y los cristianos no hacemos eso. Hacemos política para estar en el gobierno cuanto antes porque no me gusta ver sufrir. Lo que le pasa a Roca, diciendo que los chinos le hacen cerrar la fábrica, no me gusta a mí. No por Roca, imagínate que tiene para 10 generaciones. ¿Sabés, Roca, qué hablo, no? Dueño de Techín. El otro día dijo, no, paren a los chinos porque si no yo termino como los chilenos que tuvieron que cerrar la fábrica de acero. Con Madán es lo mismo. ¿O vos te pensás que si entra el acero y el aluminio chino, cuánto tiempo está abierta? ¿O no pensás que esas familias llaman para ver cuando viene el peronismo? Hay que escucharlas nada más. Ahora, hay algunos compañeros que dicen, no, déjalo que lleguen al final, así van a saber lo que es bueno. Yo no soy de acuerdo con eso. Yo vengo y trato de explicar que en realidad estas universidades existen, no existían antes, porque acá pasó el peronismo. No casualmente cuando es la laica y libre.
58. Hacía 3 años que se ha habido el peronismo. Y recién se termina el peronismo como acumulación de capital de esto que construyó el peronismo con Menem. Ni con Alfonsín ni con los milicos, eso es un error conceptual. Acá cuando estaban los milicos teníamos gas del Estado, teníamos YPF, teníamos... Krieger, Bacena, no es esto que dice, tiene un error. Con la globalización es que recién se termina el peronismo. Por eso la familia Acevedo era lo que era. ¿Está bien? La dueña de Hacienda. No, son... ahora, todo eso es producto de un pueblo que quería a su gente trabajando. Hay veces que te entienden y veces que no. Cuando me tocó administrar el comercio, lo tuve que hacer de un día para otro. Cuando nos dimos cuenta que nos estábamos quedando sin dólares, y si vos no tenés dólares para penicilina, se me mueren los pibes. Y si vos sos secretaria de comercio y tenés que elegir no veranear en Río de Janeiro o que se te mueran los pibes porque no hay penicilina, ¿qué elegís? La veraneo. La veraneo. Entonces, este es el problema. El problema es que no lo explicamos. Lo del fierro en la mesa es una tontería, ¿no? No me decís que con esta cara voy a necesitar poner el rofe arriba de la mesa. Con mi cara y la cara de aquel que fue a buscar el celular, alcanza y sobra. ¿Para qué? ¿Está bien? Eso del fierro, un secretario de Estado no necesita, si no, no tiene principio de autoridad. Eso lo inventó Berbisky, en página 12. No lo inventaron los gorilas, Lo inventó Berbisky por mi trayectoria en comunicaciones, no en comercio. Lo que pasa es que escribe la nota en página 12 cuando yo ya era secretario de comercio. Él escribe la nota en página 12 15 días después que asumo como secretario de comercio, pero explicando mi conducta en secretario de comunicaciones. Dice, pero ¿a quién pusieron de secretario de comercio? A este que hace esto en comunicaciones. Comunicaciones eran 10 empresas. La verdad que ya se murieron los dos porque eran grandes, pero había que preguntarle a los Vázquez, uno de cuál venía del Banco Río, capaz lo conociste, el Petillo Vázquez, el otro era Mario Vázquez de Telefónica. Telefónica, Telecom, Alcatel, Siemens, ¿cuántas empresas de comunicación hay en la Argentina? Que eran las que interactuaban conmigo 3 años y medio. Era llamarlo y preguntarle, che, ¿alguna vez te recibió morido con el fierro arriba de la mesa? Recibía a los Vázquez, es una estupidez. Pero bueno, una vez que te hacen la fama, ya está. Aparte hay un viejo dicho en el periodismo, es cómo vas a arruinar una buena nota pues con la verdad. Claro. Pero es Berbisky, el que inventó esto es Berbisky. Y mucho de lo que digo acá es simplemente en la cena, a ver cómo van los negocios de... Yo estoy vendiendo después de 40 y pico de años, el negocio lo hice yo con 22 años, estoy vendiendo el 25% del año pasado que venía el 25% del 15%. Perdón, el 50%. Estoy vendiendo el 25% del 15%. El año pasado vendí la mitad del 15% y ahora estoy vendiendo la mitad del 25% del 15%. Una locura. No pago alquiler, no pago, entonces puedo aguantar. ¿No? Y todos los negocios están así. A ver, si no, mi viejo se dedica a transar, bueno, está bien, es otra historia. Pero si se dedica a la economía de verdad, el comerciante, se dedica al turismo, olvídate, están todos boletas. Y no me diga escribano porque mi esposa es escribana, así que sé cómo andan las escribanías también. Claro. Las profesiones liberales están todas boletas también. Tenemos una última pregunta que es tuya. Sí, yo te quería, bueno, primero gracias por venir. Te quería preguntar, hoy hay una notoria distancia entre las bases militantes y la dirigencia del peronismo, un poco por lo que hablabas antes de esta falta de liderazgo. Yo te quería preguntar ya que ahora integrás Fuerza Patria, la unidad del peronismo, te quería preguntar qué tipo de remedio ves vos posible de cara a una elección que, bueno, entiendo que vos decís que el peronismo va a ganar, pero ¿qué tipo de remedio ves vos para movilizar un poco más a la militancia y generar un buen resultado? Qué problema esa, pero como siempre contestamos lo que hay que contestar. ¿Cuánto pensás vos que la influencia de la militancia da en una elección? Del 100% del resultado, ¿cuánto? Sacase el 50% de los votos. ¿Cuánto es la militancia, la influencia de la militancia en ese 50%?
yo creo que lo que puede llegar a pasar es que haya electorado, pero también hacer que ese electorado vote más contento o que tenga más estímulos, por ejemplo, a la hora de fiscalizar, por ejemplo, a la hora de salir a... El aparato para fiscalizar estamos de acuerdo, pero convengamos que en la provincia de Buenos Aires son 40.000 y votan 13 millones, 12, o sea que 40.000 en 13 es despreciable. Esa es la cantidad de mesas que hay. O sea que eso, ponerle 50.000 con las milanesas, esto, aquello. ¿Cuánto hay? 60.000, te regalo 10.000 más en 13 millones que votan. Yo creo que hoy hay un problema. Con la dirigencia hay un problema en la militancia, porque la militancia se ordena lamentablemente en función del trabajo, quién está, quién no está. No se ordena por proyecto a nivel. Pero el pueblo peronista va a votar. La elección la vamos a ganar. Hay que garantizar el buen gobierno, que esperemos que sea cuanto antes. Por ejemplo, en el peronismo no puede faltar un Pichetto, es un hombre de Estado. No puede. Que hable mal de Pichetto no entiende dónde tiene la nariz. No pueden faltar un Infran. Todos tienen que estar. Tenía que estar Moreno. Bueno, de a poquito vamos llegando a todo. El tema es si entendemos el nuevo orden o no lo entendemos. Si el peronismo sigue teniendo ese sesgo socialdemócrata, estamos jodidos. Si vamos al nacionalismo rampante que hay en el mundo, vamos a estar bien. Esa discusión te diría que la doy por saldada en el plano de que hay que reindustrializar. En el plano profundo todavía sigue vigente. En el plano de la reindustrialización te diría, ya nadie habla más de la renta básica universal, esa estupidez de Elon Musk. Nadie habla, ¿no? Viste que Elon Musk se la pasaba, vamos a darle la renta, o sea, ya la gente no se ganará el pan con el sudor de su frente, una locura. Una locura. El que vino de Trump ahora dijo, no, pero que no hay problema entre la tecnología y la manufactura. Tienen una definición de tecnología ridícula, como si fabricar celulares no fuera a fabricar. Una cosa loca lo que utilizan. La tecnología es la articulación de los factores de producción. Nada más que eso. Si no es reindustrializar, no hay trabajo para todo. Para todo aquel que quiera trabajar. Entonces le tenés que regalar plata. Bueno, eso es una visión que se impuso en el peronismo a partir del 14. Bueno, ahora hay que dar vuelta a eso. Ahora no lo das vuelta con las categorías socialdemócratas, porque son los que lo auspician, y las categorías neoliberales tampoco. Ni con las liberales ni con las marxistas, se dan vuelta con las categorías peronistas. Por eso dicen que Trump es medio peronista, lo vengo diciendo desde que veo cuál va a ser su política económica. Si hacemos un buen gobierno, está garantizado que vamos a estar 30 años. Espero que los sectores que acumulan capital después no piensen que es porque ellos son unos genios. Porque cuando no tienen para pagar las expensas, ¿qué son? Unos brutos. Cuando no tienen para pagar las expensas es culpa del gobierno. Y cuando les sobra plata para comprar otro departamento, porque son unos genios. Hay que explicarlo. Hay que venir acá y molestar. Como diría Cabandier. Interpelar, que no sé qué carajo significa, pero por la cara que me puso aquella cuando le contesté la pregunta, se sintió interpelada. ¿No? Es como decir, ¡ah! ¿Viste? Venir a interpelar, ¿no? Bueno, acá hay que venir a interpelar. No a los trabajadores, no al pueblo hay que amarlo, hay que tocarlo, hay que abrazarlo, la está pasando mal. Acá hay que venir a interpelar. Capaz que por eso no te invitan muy seguido. Pero hay que venir y aguantársela. Y decirles, los precisamos para que construyan la justicia social. Para que sean grandes dirigentes peronistas. En el peronismo basta con decir soy peronista y entra. Nadie te pide, no hace nada. Nada más. Y van a salir tipos muy formados. De acá van a salir, no van a salir de la UBA, ¿eh? Algunos de la UBA van a salir, pero acá. Porque acá aparte hay trascendencia, que es donde se mezcla el conocimiento. El problema es que no le enseñan economía peronista. Bueno, para eso vengo yo y alguna cosita aprenderán por ahí solos. ¿Está bien? Pero si tengo que elegir, elijo la trascendencia. Por eso dijo
Lo otro se va a aprender en la vida. Por eso digo que este Occidente ampliado va a estar basado en los principios ordenadores de la trascendencia, en el orden de la creación. ¿Está bien? El amor, la justicia, la solidaridad, el bien común, pocos principios que son, si Dios existe. Y con esto me voy terminando para que se lo diga a los muchachos de la economía. Estos tarambanas te explican a vos, cuando te dan un cursito de economía acá, o la carrera de economía, que las necesidades del hombre son infinitas y los recursos son finitos. Se lo escuchás al presidente todo el tiempo, ¿no? Acá enseñan eso. Principio de escasez. O sea que Dios se equivocó. Un tarambana Dios. Hizo el mundo finito de recursos e infinito las necesidades de su creación. Te hice a imagen y semejanza mía, pero te di recursos finitos. Principio de escasez. Tontería. ¿Sabés qué resuelve el principio de escasez? La tecnología. La correcta definición de tecnología. La economía no es administrar el principio de escasez. Es conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Todo lo demás son estupideces. No hay ninguna disciplina que haya creado el hombre, imagen y semejanza de Dios, para lastimar al hombre. Eso de primero sufrir para después amarlo se lo dejamos al tango. Ningún profesor te viene acá a decir que primero hay que sufrir. Porque el amor es el principio ordenador. Estos imbéciles enseñan estas cosas como Milei y después piensa que esto es. Y se repite, incluso en las universidades que son, ¿viste? Aquellas universidades. ¿Y por qué nos pasan estas cosas? Los peronistas tenemos mala... Pero ¿cómo la creación va a ser imperfecta? ¿Pero cómo vas a hacer a imagen de semejanza de Dios y a su vez no tenés manera de satisfacer? No, es simplemente que vino el pecado original y todavía estamos en tránsito hacia la perfección. Nunca la vamos a alcanzar, porque para que la alcancemos es que tenemos esperanza. Tenemos fe porque sabemos que vino y tenemos esperanza porque va a volver. En el mientras tanto nos las rebuscamos construyendo la perfección, y el peronismo es la doctrina más perfecta que construyó la humanidad. Muchas gracias. Mirá acá lo que va. Con esta taza vamos a desayunar, mirá. Como estaba y Dios, estuve yo también ante el desfile de las inclemencias, contemplando tanta miseria, y yo pensé pa' mis adentros, puta que tiene paciencia. Cómo tener tanto poder y permitir que esto pueda suceder. Será tal vez que quiera saber cuánto aguanta el hombre a través de la fe. Como estaba ahí Dios, estuve yo también. Cómo tener tanto poder y permitir tanta inconsciencia de la mayoría raza humana. Juro que hasta me da vergüenza. Como estaba ahí Dios, estuve yo también. Pues claro está que ellos son más. Y vos lo conocés. Dígalo. No, pero lo que pasa es que regalaron un punto. Y esta
No, ¿estás 11-15? No, ¿cuántas llevas? ¿Una sola? Bueno, no lo vi. Muchas gracias. No, ¿qué es eso? ¿Comieron el? Y ese video digo, Pero Nacho lo tenías vos. no, tenía un 2. Ah, seguíamos. Seguíamos. Tenía un 2 y un 4. Entonces ganaba la tercera con el. Nunca hay que abandonar. Como estaba y Dios estuve yo también, pero cuánto tiempo más pasará, no lo sé, no lo sé, no lo sé, juro por Dios que no lo sé, porque yo no aflojaré, solo Dios sabrá cuánto aguanta mi fe. Como estaba y Dios